Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde el Real Instituto Elcano en Madrid, cerca de la Plaza del Marqués de Salamanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se trata de dos periodistas españoles. En primer lugar está con nosotros José Manuel Calvo. Gracias, José Manuel, como siempre, por estar en este programa. Muchas gracias por invitarme, Juan Carlos. Y también hemos invitado a Luis Prados. Bienvenido a este programa, Luis, como siempre. Muchas gracias. Bueno, el primer asunto, José Manuel y Luis, tiene que ver con Venezuela. Hay una crisis político-económica desde hace ya varios años, incluso desde antes de la muerte del presidente Hugo Chávez en marzo del año 2013, y desde entonces ha gobernado ese país Nicolás Maduro. Pero en los últimos tiempos ha habido un gran éxodo de venezolanos. Incluso se calcula que puede haber 2 millones de venezolanos por fuera. A Colombia han llegado alrededor de 1 millón de personas. Venezuela con Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros, con Brasil una de 2.199 y con Guyana una de 5.161 kilómetros. Pero ha habido dos países de la región que han tomado medidas en las últimas horas. Por un lado, el presidente del Brasil, Michel Temer, ordenó desplegar las Fuerzas Armadas en el estado de Roraima, que colinda, por supuesto, con Venezuela. Ya estaba ahí la fuerza militar en lo que se llamaba la Operación Acogida, pero en este caso tienen también que ayudar a mantener el orden. Por otro lado, en el caso del Perú, que no es un país que limita con Venezuela, sino que está al sur de Ecuador y que además es limítrofe con Colombia, pues el gobierno ha decidido decretar la emergencia sanitaria de 60 días en las zonas de Aguas Verdes, de Zarumilla y de Tumbes. Tumbes es un lugar en donde que limita con Ecuador, en la frontera entre Ecuador y Perú. Aquí la pregunta es, ¿se está volviendo esto de Venezuela desde el punto de vista del éxodo de ciudadanos, del desplazamiento casi forzado de los ciudadanos, un problema con características similares a la guerra en Siria? Porque es que aquí a Europa han llegado alrededor de 1 millón de sirios, han huido de Siria cerca de 5 o 6 millones de personas, pero es que resulta que las cifras de las que estamos hablando ya son parecidas. Los sirios que han llegado a Europa son más de 1 millón, los venezolanos que están saliendo a esos países, a los países limítrofes y a Estados Unidos y a España, por otra parte, los que tienen dinero, pues estamos hablando de cifras parecidas. ¿Es eso así? Yo creo que es más grave. De Siria hay una situación dramática, hay una guerra terrible, hay unas intervenciones crueles del régimen de Damasco y hay una explosión, sobre todo hacia Europa, sobre todo hacia países estables, hacia países ricos, hacia países que tienen problemas y que esos problemas tienen traducción política. Crecen las fuerzas más xenófobas, y las que no, se trata de ver cómo se organizan. Bueno, eso es un grave problema. En el caso de Venezuela y América Latina, primero las cifras. Las cifras no las conocemos, seguro que son muy superiores. La Organización Internacional para las Migraciones ha estimado que en los 2 últimos años ha crecido en un 900% el éxodo de venezolanos. Estamos hablando de 1 millón en Colombia, 400.000 en Perú, decenas de miles en Brasil, en Ecuador, todos los que se han venido, los que en España. Hay quien asegura que estamos hablando de la 1/5 parte de la población venezolana. Estamos hablando de entre 5 y 6 millones fuera. No lo sabe nadie, no es gente que se dé de alta nada más llegar a ningún sitio, ¿no? El problema de cifras es terrible, pero es también el problema de que estas personas acuden en masa y en situación desesperada a países algo menos ricos, algo menos estables, que tienen sus propios problemas. Y esos países ven que por efecto de la presencia masiva, sin servicios suficientes, sin control de orden público, se desbordan los problemas. Por lo tanto, estamos en un conflicto no en potencia, sino ya real, que creo que puede tener, como no se ataje, como no haya una intervención americana y una intervención global, unas proporciones muchísimo más grandes y muchísimo peores. Luis, usted ha sido corresponsal en el Brasil, además, por bastante tiempo. Se está convirtiendo esto en un problema de las proporciones del que ha tenido Europa con respecto a los refugiados sirios. Sí, yo creo que no recuerdo un éxodo masivo de estas características en Sudamérica, ¿no? Solamente ejemplos recientes.
el exilio cubano fue un goteo y iba todo al norte, hasta Miami. El exilio o de los haitianos, por ejemplo, que se están repartiendo por Perú, por Chile, es también un goteo, en una odisea vital terrible para los haitianos. Pero esto es lo que está ocurriendo con la salida masiva de venezolanos. Es algo completamente inédito en el continente, ¿no? Yo creo, además de la diferencia que ha dicho José Manuel, de que el caso sirio es una guerra internacional donde hay distintos combatientes. En el caso de Venezuela, lo primero que hay que decir es que es una inmigración motivada por el desastre de un régimen, ¿no? No hay ninguna guerra, simplemente lo que hay es el desmoronamiento, la descomposición política, económica y social de un país por las decisiones que toman sus dirigentes. Luego, mal que bien, otra diferencia es que mal que bien, y a pesar de la terrible tragedia de los refugiados y sirios en Europa también mal que bien se tienen los recursos económicos, políticos y diplomáticos para paliar una situación de emergencia. Yo creo que las repúblicas americanas se encuentran en una situación también completamente inédita de cómo atajar. A mí me resulta completamente chocante y sorprendente que Colombia haya podido absorber un millón o más de venezolanos en poquísimo tiempo, pero me planteo, en el caso de Brasil, que esta mañana o ayer el presidente Temer desplegó durante 15 días al ejército, es que no tienen la capacidad técnica administrativa de poder hacer frente al semejante desafío de que te lleguen miles de personas cada día. O sea, no tienen un sistema más allá de evitar incidentes violentos. Yo creo que es un problema regional gravísimo. Decía José Manuel que aquí debería haber una intervención americana y global para tratar de resolver el problema del éxodo de venezolanos y por supuesto de la crisis política en Venezuela, pero es que parece que ya todo se ha hecho. En la Organización de Estados Americanos, en la OEA, pues el secretario general Luis Almagro, ex canciller uruguayo, ha activado lo que se llama la cláusula democrática, y están todos los países pidiéndole a Nicolás Maduro pues que convoque elecciones o que haga un llamamiento a un diálogo nacional. En Estados Unidos se han aplicado sanciones contra personas del entorno de Nicolás Maduro. Se ha hecho absolutamente todo. En Europa ha habido llamamientos a la sensatez para el señor Maduro, pero incluso se han propuesto cosas que no parecen muy lógicas, como por ejemplo hombres tan serios como Ricardo Hausmann, profesor de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, ha dicho que las fuerzas militares deberían expulsar a Maduro de ahí. Se ha dicho absolutamente de todo. ¿Hay algo más que se puede hacer? Porque hasta el presidente de Colombia, Iván Duque, el nuevo presidente, cuando era senador, denunció ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro, ha retirado a Colombia de los organismos regionales como UNASUR o como otra serie de organismos ahí, y piensa volver a la Corte Penal Internacional. ¿Hay algo más que se puede hacer? Siempre hay cosas que se pueden hacer, hay que hacer lo que no se ha hecho. Todo eso ya se ha hecho, seguramente está bien, habrá cosas mejor que otras. Hay que hacer la diplomacia discreta o secreta, que consiste en apuntar no a un régimen que está atrincherado y que cuanto peor mejor, y que tiene todavía a sus fuerzas armadas relativamente en orden, todavía, sino habrá que ir a quien sostiene a ese régimen. Y el que sostiene a ese régimen, que sepamos, es el gobierno de La Habana. Y habrá que ir entonces discretamente al gobierno de La Habana, que se encuentra en un proceso controlado y lento y de transformación, de cambio, y habrá que poner las cartas sobre la mesa y decir qué argumentos económicos, políticos, geoestratégicos hacen falta para poner fin a esta situación en la que por razones de delincuencia común mueren casi 30.000 personas al año, en la que se está creando este drama con consecuencias potencialmente desestabilizadoras de manera gigantesca, en la que no hay ninguna salida por parte del régimen, que hay un problema de hambre, que tienen solamente acceso a los alimentos los que tienen el carné de la patria. Por lo tanto, se puede construir un argumento a las autoridades de La Habana y decir, ustedes tienen la llave, ¿qué hace falta? ¿Qué necesitan?
¿qué se podría hacer? Imagino que este es un camino, que otro es tener el grupo de amigos de Venezuela, con Canadá, que juega un papel importante, con otros países latinoamericanos, España puede jugar un papel, la Iglesia, todo lo que no se ha hecho se debe hacer. Yo no estoy pensando en intervenciones directas, siempre acaban mal, no estoy pensando tampoco en declaraciones, porque ya se han hecho y ya están ahí. Estoy pensando en algo intermedio, diplomático, político, de una presión tal que resuelva algún problema. Y luego, lo hemos hablado recientemente, un esfuerzo de imaginación para encontrar un sitio para el presidente Maduro y su grupo más cercano, que sortee de alguna forma las exigencias de justicia internacional que no existían hace 30 o 40 años y que sí existen hoy. Es decir, que no se burle a la justicia, pero que eso tampoco sea un tapón para que no ocurra nada y para que siga existiendo este drama que nos es realmente muy cercano por muchas razones, como están saliendo aquí, ¿no? ¿Coincide con ese punto de vista, Luis Prados? Sí, yo lo que pasa es que personalmente soy escéptico con que esta tragedia tenga solución. Yo creo que pone al desnudo la falta de integración regional, la falta de palancas para atajar crisis humanitarias o incluso imaginaros que fuese un desastre natural. Tengo entendido que va a haber en Bogotá en las próximas semanas o días una reunión de los países afectados, pero es un desafío político y diplomático enorme para los países americanos, acostumbrados a una tradición de no injerencia en los asuntos del vecino, con unos Estados Unidos que llevan muchísimos años completamente de espaldas al continente, con una España que tiene poco papel, digamos, para ser sinceros, pero que también no se entera absolutamente de nada de lo que ocurre en América desde hace muchísimo tiempo. Soy escéptico de que se pueda solucionar. Creo que la adaptabilidad que tienen los países americanos al desastre acabará absorbiendo la adaptabilidad que tiene la gente desconocida en Europa a este tipo de situaciones, acabará absorbiendo el problema. Por parte del régimen de Maduro he leído unas declaraciones completamente insultantes, como están en su naturaleza de Diosdado Cabello, diciendo que eso es un show para los medios, que solo falta decir cámara y acción, mientras la gente va caminando hacia las fronteras. O sea, no soy nada optimista sobre una solución a corto plazo. Yo comparto el pesimismo y el escepticismo, pero hay ya injerencia de un país en asuntos de otros, y la injerencia es ahora mismo el éxodo masivo. Hay injerencia en los asuntos de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Brasil. Es decir, ya es una situación de alarma para esos gobiernos. Ya tienen una base para actuar, ya tienen la base para decir, tenemos injerencia de la política venezolana que está expulsando a millones de personas. Algo hay que hacer. En la parte de que es donde yo naufrago, puede ¿no? tener un efecto incluso contraproducente, como es el enardecer los sentimientos, exaltar los sentimientos xenófobos. En Brasil hay un candidato, Bolsonaro, que parte de su éxito político y su mensaje electoral es clarísimamente xenófobo, con lo cual esto le da munición, le da gasolina. Y esto puede ocurrir en otros países, que además los países, quizás a excepción de Colombia, todos los demás países tienen sus propios problemas bien graves. Pues Lenín Moreno se está asentando en Ecuador, en Perú hay un presidente de circunstancias, de alguna manera, con un bloque conservador o de derechas como el Fujimorismo tremendamente exaltado en sus manifestaciones públicas, y en Brasil está en vísperas de entrar en una de las elecciones más complicadas de su historia, lo cual el contexto, todo conspira para que la solución se retrase, ¿no? Luis, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, está en una gira por algunos países latinoamericanos, ha estado en Chile con el presidente Sebastián Piñera, va para Bolivia,
va a reunirse con el presidente Evo Morales, posteriormente viajará a Bogotá a tener un encuentro con Iván Duque, el presidente colombiano, y terminará con el presidente Alvarado en Costa Rica todo este periplo. Ha dicho en La Moneda, junto con Sebastián Piñera, Pedro Sánchez, que una de las misiones que tiene España con respecto a América Latina es hacer un acompañamiento para los venezolanos, acompañar a los venezolanos. ¿Esto podrá traducirse en algo o esto son simplemente declaraciones de buenas intenciones y buenos deseos y ya está? Yo creo que son declaraciones de buenas intenciones. Yo creo que el viaje de Pedro Sánchez tiene el interés de que, bueno, va a presentarse, va a que le conozcan personalmente, lo vean en persona, lo alto que es y cómo se mueve. Tiene también el interés de que su primer viaje al extranjero, creo recordar, o tercero o cuarto, aparte de las visitas a Alemania, sea a América Latina. Pero no hay que olvidar que es un presidente que no se sabe si dentro de un año va a seguir siendo presidente, lo cual también sería incluso imprudente que él prometiese grandes iniciativas políticas. Creo que el problema de España en América Latina es mucho más grave de lo que consideran los españoles. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la política exterior española hacia América Latina ha sido relegada desde hace muchísimos años. Yo hablaría casi de décadas. Ha sido una política exterior que se ha puesto en manos de las empresas españolas instaladas en América Latina y claro, no siempre es verdad que todo lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos. Pues ocurre lo mismo. No siempre todo lo que es bueno para las tecnológicas o los bancos españoles es bueno para España. Al mismo tiempo, España y los españoles, yo creo que con la crisis económica del 2008, se encerraron en sus propios problemas, lógicamente, más eso le sumas el conflicto en Cataluña, pues hace que una sociedad se preocupe más de sus problemas interiores que de su acción exterior. Y luego, ya para rematar y no alargarme más, creo que España se ha convertido ahora mismo en América Latina en un auténtico enigma. La noticia de España en América Latina es la corrupción española. Y un problema como el de Cataluña que es dificilísimo de entender para cualquier latinoamericano. Así es. Entonces, con esos mimbres es difícil que tú desarrolles una política, una acción exterior eficaz. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, que creo que acaba de recibir ya en las últimas horas en La Paz el Cóndor de Honor de manos del presidente Evo Morales, creo que tiene dos sitios a los que acudir para escuchar consejos sobre la crisis venezolana. Los dos están cerca, los dos están en su partido, los dos son expresidentes del gobierno, los dos son exsecretarios generales. Y él tendrá que pedir consejo y actuar en consecuencia, o a José Luis Rodríguez Zapatero o a Felipe González. Son fórmulas muy distintas, tan distintas que entre ellos no las han hablado. Entre González y Zapatero no han hablado sobre qué pasa en Venezuela y qué hacer con Venezuela. Pero uno es todavía aparentemente un mediador oficial relativamente cercano, según la oposición venezolana, al gobierno de Maduro, el caso de Zapatero, y otro que conoce muy bien la zona, que es seguramente el último de los que hizo política de Estado de España en América, que es Felipe González. Conoce muy bien a los protagonistas, conoce a la oposición, tiene muy claro qué es lo que hay que hacer. En definitiva, no quiero ir más adelante, aunque creo que ya está bastante claro. Pedro Sánchez puede pedir consejo al señor Zapatero y puede pedir consejo al señor González sobre qué hacer y cómo hacerlo en Venezuela, en esta crisis venezolana. Ojalá lo haga. Una última cuestión y se la pregunto a Luis, se las pregunto a los dos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que quiere ayudar a Colombia en el diálogo de paz, o a continuar los diálogos de paz entre el Ejecutivo colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es la segunda guerrilla colombiana, después de que el presidente Juan Manuel Santos, que dejó el poder el pasado
7 de agosto firmara y pusiera en marcha el acuerdo de paz con las FARC, con la principal guerrilla colombiana. ¿Será que esa es una buena iniciativa para Sánchez? Meterse en que quizá incluso España se convierta en sede de los diálogos con el ELN, como lo ha venido siendo Ecuador. Se lo pregunto a Luis porque además ha mencionado usted una cosa interesante, es que no sabemos si Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente dentro de un año. Hombre, yo creo, desconozco un poco el problema, con lo cual todo lo que vaya a decir es un poco especulativo. Creo que es buena, me parece una buena disposición, una buena intención que España pueda contribuir al problema de asentar la paz en Colombia. Yo creo que todo lo que sean buenos oficios y hacer el papel de hombre bueno, si te aceptan las partes y tal, a mí me parece positivo. Incluso a pesar de que no sabemos cuánto tiempo va a ser presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y una iniciativa como esa creo que debería ser continuada por él mismo, por él si se sucede a sí mismo o por el que venga después de él. Yo lo que creo es que España tiene muchos deberes todavía que hacer en América Latina. Es que la política exterior española, desde, como decía José Manuel, desde los tiempos de Felipe González ha perdido mucho peso específico en los países de América. Entonces lo único que queda es una retórica bastante anticuada y bastante poco operativa. Y el mismo España, el problema de España es que tiene que encontrar un discurso nuevo para acercarse a esos países con los que nos unen muchas cosas comunes y muchas diferencias, ¿no? José Manuel. Ningún ofrecimiento amistoso de este tipo debe ser desechado por cortesía y porque nunca se sabe que facilita otro marco, otro país, otros protagonistas. Pero dicho esto, creo que eso depende mucho de los colombianos, del gobierno colombiano, de la oposición, de las partes, si lo consideran útiles o no. Considero a los colombianos en el proceso reciente y en el no tan reciente como muy versados en discutir y en negociar, en llegar a acuerdos. Si a ellos les parece bien, a mí me parecería estupendo, pero no estoy muy seguro de que qué se puede aportar con el ELN. Mucho más se ha aprendido, creo, en los últimos tiempos. Las cosas han cambiado, hay otro presidente, hay otra oposición. Está bien hecha la oferta y si en Madrid es más cómodo que La Habana, ¿por qué no? O si Salamanca es más cómodo que... Claro, ¿cómo no? Sí. Pero lo veo un poco dentro de las buenas maneras de la diplomacia y de las buenas relaciones que debe haber siempre, pase lo que pase, entre Colombia y España. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. Luis, usted ha sido corresponsal, decía yo hace un momento, no solamente en México, sino en Brasil, pero ha recorrido prácticamente toda América Latina y hay noticias en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega pues, ha sido el líder de ese país, primero desde 1979 a 1990, cuando triunfó la revolución sandinista a finales de los años 70, y empezó su liderazgo, y posteriormente ha estado en el poder como presidente desde el año 2007. El pasado mes de abril decidió hacer una reforma al Instituto de la Seguridad Social, reducir las pensiones, aumentar las cotizaciones para los trabajadores y para las empresas, y esto ha generado una serie de manifestaciones públicas de rechazo, y ha habido represión oficial, no solamente por parte de las fuerzas policiales, sino también de algunas milicias vinculadas a Ortega. Ha habido alrededor de entre 300 y 400 muertos, según las estadísticas más fiables. Se ha pedido un diálogo nacional, se ha llamado a la iglesia, pero el presidente Ortega no da su brazo a torcer, incluso se le ha pedido que anticipe las elecciones. El pasado fin de semana hubo 36 detenidos en León, hay algunos jóvenes desaparecidos. Sí, en León y Granada, sí. Exactamente. Y fuera de eso, por otro lado, se ha identificado supuestamente a los asesinos de Ángel Gaona, un periodista que murió el pasado 21 de abril. Se trata de Brandon Lobo y Glenn Slate, pero son afro-nicaragüenses e incluso la familia de Gaona dice que ellos no fueron los que mataron a este hombre. No tiene remedio este asunto, se va a mantener Ortega también en el poder, se está convirtiendo Ortega de Nicaragua en otra Venezuela. No lo sé. Justo antes de que empezaran los disturbios, me acuerdo una tarde hablando con un amigo periodista en México que conocía muy bien,
que ha vivido y cubrió la guerra en Nicaragua, que hablaba, fíjate esas cosas, las listezas periodísticas, ¿no? Hablábamos en vísperas de que se empezaran las manifestaciones de protesta sobre la estabilidad de Nicaragua, con un régimen autoritario, pero que poníamos en valor, por ejemplo, como el régimen de Ortega pues era un obstáculo a la extensión de las maras salvadoreñas, ¿no? Y como toda la región estaba agradecida a que fuese un dique frente a la extensión de las maras, y luego estalló el conflicto y las protestas y se empezó a ver un poco las vergüenzas de un régimen autoritario y disparatado del matrimonio Ortega y su mujer Rosario, que estaban muy asegurados y muy firmes en su posición gracias al apoyo de la Iglesia Católica y de los empresarios. El discurso del sandinismo se hizo, por decirlo de una manera eufemística y fina, social cristiano de pronto, y consiguió que la Iglesia fuese un fuerte aliado de su gobierno, y luego las ventajas, tremendas ventajas fiscales que daba a las empresas, consiguió que los empresarios también estuviesen felicísimos con el autoritarismo de Ortega. Eso yo creo que, y por ahí es por donde puede venir el cambio, desde mi punto de vista. Eso ha entrado en crisis, como se vio en los primeros meses de las protestas, ¿no? El apoyo de la Iglesia y el apoyo de los empresarios. Pero creo que la cosa necesita madurar más. El propio contexto regional centroamericano no ayuda, ¿no? Se le ha hecho poco, o en esta parte del mundo se le ha puesto poca atención a esta barbaridad xenofóbica o xenófoba en Costa Rica, ¿no? Con banderas nazis, una cosa rarísima, sí, contra los refugiados nicaragüenses. Yo creo que hay que esperar. También hay otro problema, la oposición nicaragüense, no hay tal oposición, no tiene líderes, no hay un partido opositor, hay un estado de ánimo, de hartazgo, pero me parece que no hay mucha articulación política de esa oposición. De momento la vanguardia son los estudiantes únicamente, ¿no? En ciudades como León y Granada, dos ciudades coloniales, León más grande, pero Granada es muy pequeñito, hay que esperar, ¿no? José Manuel Calvo. Claro, el problema es que no le hacemos caso a Nicaragua, en parte porque la trama civil no está organizada, son solo los estudiantes, en parte porque algunos de los protagonistas, de los aliados de Ortega, que ahora están en su contra, pero han sido aliados durante años, entre ellos parte del gran empresariado y la Iglesia Católica, y porque es chiquito, porque es pequeño, porque conocemos menos, porque no hay un éxodo de millones, sino solamente de miles, porque hay solo 400 muertos, porque hay solo 40 heridos, es todo pequeño. No quita para que el sufrimiento no sea grande y no quita para que la situación no sea de procedimientos propios de dictadura, pero se le hace poco caso. Seguramente hay que esperar, pero, en fin, sí, es posible que no se conmueva el mundo, pero creo que es útil, que es oportuno que hablemos aquí de ello, que no nos olvidemos de ese problema, porque es una lucha de David contra Goliat, es una lucha de ciudadanos, de estudiantes, de gente que sale a pesar de todo y que está expuesta a los rigores de la policía, del ejército y de las bandas, que luego se hace el paripé de detener a los sospechosos habituales para culparles de asesinatos. En fin, es toda una situación de atentado continuo a los derechos humanos y dramática, y sin embargo en sordina, y sin embargo de la que casi no nos enteramos. Menos mal que hablamos aquí de ello. ¿Cómo logró Ortega, Luis, controlar todo en Nicaragua? ¿Sí? El poder judicial, el poder legislativo, tener a su esposa como vicepresidenta. Yo estuve en las elecciones, eran noviembre del 2011, yo creo que las últimas, me parece. No, ha habido este año. Ha habido... Sí. ¿No? Y bueno, era un escándalo, ¿no? El fraude, como en las anteriores, en las municipales,
que fueron meses antes, que incluso la Unión Europea hizo una nota de protesta bastante seria. Luego llegaron las generales, fue el mismo fraude, más sutil, más difícil de demostrar para las instancias internacionales, pero un fraude como una casa. Se me quedó grabado la noche electoral al presidente del Tribunal Electoral nicaragüense, que no sé si sigue haciéndolo y no me acuerdo de su nombre. Era un tipo que tenía aviones privados, un chef y un gourmet y un sibarita, millonario. Los insultos, esa misma noche electoral, según leía los resultados perfectamente amañados a favor de Ortega, no paraba de insultar a los opositores. Eso era una cosa verdaderamente indigna, ¿no? Y quizás la clave en Nicaragua, pero puede estar en el ejército, ¿no? Hubo elecciones en noviembre de 2016 en Nicaragua. Sí. Yo estuve en las de 2011. El 6 de noviembre. Quizás a ver si sigue la crisis social y el hartazgo con una pareja presidencial que es una situación de otra época, ¿no? A ver si la oficialidad se mueve o no. Y sobre tu pregunta hay una clave demasiado remota, pero no me resisto a mencionarla. Tuve la oportunidad, como enviado especial de la cadena SER, de asistir a la toma de posesión de doña Violeta Chamorro. Creo que era 1990. Sí. Los sandinistas que habían derribado al dictador Somoza, Ortega entre ellos, pero también Sergio Ramírez entre ellos, los que luego han denunciado la brutalización del régimen, acababan de perder el poder en las urnas, después de lo que habían hecho. Y habían sido unas elecciones democráticas. Al rostro demudado y contraído de Daniel Ortega, la bronca que le echaron sus amigos cubanos. Pero ¿cómo se te ocurre convocar elecciones, idiota? Aquella situación, yo creo que de él salió algo así como aquel famoso juramento de a Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre, etc. Bueno, ¿qué es esto de lo de las elecciones, no? Ya basta. Él aprendió mucho allí. El poder se gana y se pierde democráticamente y hay unos mecanismos y uno es oposición y uno es poder. Y aquel cambio de los chicos, de los muchachos que habían tumbado a Somoza, el que doña Violeta Chamorro, de los Chamorro, ganara las elecciones, fue una elección que creo que nunca olvidó. Perfeccionó luego sus métodos, los hizo más sutiles, más finos, pero ahí tenemos el resultado, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid. José Manuel Calvo, usted ha sido corresponsal en Estados Unidos y ha llegado la hora de hablar del presidente Donald Trump. Hay varias noticias con respecto a Trump. La primera de ellas tiene que ver con que ayer le hizo una advertencia a Google, al buscador, y también a Facebook y a Twitter, pero especialmente a Google, porque dijo en unos mensajes por su cuenta de Twitter que es absurdo que cuando la gente teclea en Google Trump News, noticias de Trump, el 96% de las informaciones que aparezcan sean en contra del gobierno actual de los Estados Unidos. Este porcentaje lo puso Trump por una noticia que ha aparecido en una página web conservadora que se llama PJ Media, escrito por una mujer llamada Paula Bollier. Ella dice que el 96% de las noticias que aparecen en Google son en contra del presidente Trump. Y además ha hecho una advertencia también a Facebook y a Twitter. Dijo que están transitando por un terreno peligroso estas compañías, y lo que llama la atención es que Larry Kudlow, que es el principal asesor económico de Trump, ha dicho que van a investigar desde la Casa Blanca lo que está pasando, que aquí se le está dando, se está privilegiando en Google, o Google está privilegiando la información de lo que llama el fake news media, o sea, los medios de comunicación que lo que publican son noticias falsas. ¿Hay razones para temer que Trump les meta el diente a estas compañías? Hay razones para todo. Primero, se podría decir, ¿cómo se quejan de que Google selecciona de forma que haya un 96% de noticias negativas sobre Trump, si el 96% de las declaraciones de Trump, por lo menos, son barbaridades o mentiras o estupideces? Se podría pensar, pues claro, hay una correspondencia. En la parte un poco más seria de la reflexión, creo que no son buenas noticias para Google. Dejemos de lado la manipulación, las exageraciones, dejemos de lado de dónde bebe esa declaración, que es de una web afín a Trump, y centrémonos en los ataques que las grandes tecnológicas de redes sociales, que Twitter, que Facebook y que Google están recibiendo de Trump, pero también del Partido Demócrata.
Es decir, la clase política americana mira con desconfianza a las grandes tecnológicas. Con tanta desconfianza que dentro de unos días va a haber un hearing en el cual, a primeros de 3-4 de septiembre, en el cual, en esta audiencia, los líderes de estas empresas van a comparecer para explicar que ellos no organizan, que ellos no manipulan, que los algoritmos funcionan por su lado. Hay inquietud sobre lo que están haciendo. Yo eliminaría de esta ecuación momentáneamente a los comentarios sobre Trump por lo que he dicho, porque no era broma. Es verdad que Trump merece... no es fácil. En mi casa hay un reflejo ya que consiste en decir, ¿sabes la última de Trump? ¿Sabes lo último que ha dicho Trump? Y nunca se sabe, porque siempre hay una cosa nueva. Porque Twitter es muy veloz, ¿no? Por lo tanto, no es eso, pero sí es que hay una oposición doble, un juego de tenaza de demócratas y republicanos en contra de estas tecnológicas que no lo van a pasar bien, que yo creo que están sometidas a cuestionamiento de grandes partidos y también de mucha gente, y ellos tienen que explicar cosas que ya han admitido, que sí, que es cierto que en ocasiones encauzan, que sí, que a veces las preferencias se pueden determinar, con lo cual el asunto... es decir, la dentellada de la Casa Blanca tiene sentido. Luis Prada. Sí, yo creo que estoy de acuerdo. Parece por parte de Trump una extensión de sus críticas a la prensa tradicional, a la prensa convencional, ahora a los medios, a las redes sociales, ¿no? Sí es para... claro, yo creo que no hay... Primero el estudio de PJ Media no creo que tenga ninguna validez científica, ni creo que puedan alterar el algoritmo para favorecer una tendencia política sobre otra. Pero sí ejerce una presión, como dice José Manuel, ejerce una presión sobre las tecnológicas, pero también yo creo que en el fondo es que no, que es una cosa que nos pasa en todos los países y en todas las sociedades, que es que para la clase política ya no pueden ellos establecer la agenda con la autonomía con la que ocurría antiguamente, ¿no? Claro. Y eso da rabia. Luis, quería preguntarle por otro asunto. Usted mencionaba hace un momento yo que ha sido también corresponsal en México. Hace 2 días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la oficina oval, e hizo un anuncio en la oficina oval, de que ha llegado a un principio de acuerdo para reformar en cierto modo el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA por sus siglas en inglés, que entró en vigor en el año 1994 y que fue sustituido por Estados Unidos, Canadá y México, que según Trump ha sido el peor acuerdo de libre comercio de la historia. Pero hace 2 días en la oficina oval, junto con Ildefonso Guajardo, un alto funcionario mexicano, y con Luis Videgaray, el secretario de Asuntos Exteriores o el canciller mexicano, dijo que se había alcanzado este principio de acuerdo y además mencionó cuáles eran los puntos principales. Por ejemplo, uno que dejó tranquilo a Trump es que de aquí en adelante el 75%, al menos el 75% de los componentes de un automóvil ensamblado en México son estadounidenses. O por ejemplo, entre el 40 y el 45% de los componentes de un automóvil tienen que haber sido fabricados por trabajadores que ganan como mínimo $16 la hora y demás. Muy bien. Pero resulta que este principio de acuerdo, pues para que entre en vigor debe ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos, por el Senado y por la Cámara. Esto requiere unas mayorías, pero ahora están hablando algunos congresistas en Washington de que no se puede aprobar nada mientras Canadá no se suba al bus, mientras Canadá no se sume a esto. Ha llegado a Washington Chrystia Freeland, la canciller, la ministra de Exteriores de Canadá. ¿Se le puede complicar esto a Trump? Ha sido este principio de acuerdo simplemente una buena noticia para México y para Estados Unidos, pero mientras Canadá no se sume, ¿esto no va a llegar a ningún lado? No lo sé exactamente. A mí me preocupa si se le complica a México, fundamentalmente, ¿no? Y lo veo y lo he vivido desde el punto de vista de México. Pero el acuerdo es el acuerdo el acuerdo menos malo al que se podía llegar. Creo que México ha demostrado una paciencia extraordinaria y una extraordinaria capacidad diplomática, teniendo que negociar con un sujeto imprevisible, caprichoso y locoide como el presidente Trump. Ni tan siquiera estaría yo seguro de que va a mantener su palabra de este preacuerdo. Además, no solamente por el asunto de Canadá, sino por su propio disparate mental
y además por la proximidad de las elecciones de medio término, ¿no? en Estados Unidos. O sea que, y aún así, y a pesar de esas condiciones, creo que hay me gustaría señalar brevemente dos cosas importantes para México. Un país creo que exactamente más o menos alrededor de 1/3 de su Producto Interior Bruto depende de Estados Unidos, el 80% de sus exportaciones, y que llevaban 13 meses de una incertidumbre tremenda, una incertidumbre, estaba frenando las inversiones. Yo creo que este preacuerdo, si se mantiene, es bueno para México en el sentido de que da certidumbre al inversionista extranjero a los propios mexicanos. Y luego otro aspecto que se ha subrayado poco, que en vísperas de un cambio de gobierno y con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que la izquierda mexicana ya estaba haciendo un giro desde hace mucho tiempo, pero que fue siempre desde hace 25 años muy crítica con el NAFTA, ahora lo acepta. Y creo que eso también es positivo para México. Veremos a ver qué pasa, porque tal como lo has planteado tú, es verdad que lo de Canadá genera mucha preocupación de que pueda al final cambiarse todo, ¿no? Yo creo que es tal la interrelación, la mutua dependencia económica y comercial entre Canadá y Estados Unidos, como lo es entre Estados Unidos y México, que no concibo que Canadá no se suba a este acuerdo. Creo que las principales preocupaciones de Canadá tienen que ver con que se aclare cuáles son las instancias jurídicas en las que se diriman los eventuales conflictos comerciales. Canadá tiene un sistema distinto, no quiere que sea el sistema americano el que resuelva los problemas, tienen seguramente razón. Eso se resuelve. La alarma que ha suscitado eso, el envío de la alta representación diplomática a Washington hoy, eso se va a resolver. Otra cosa es que aguante luego el conjunto del acuerdo, que yo entiendo que sí, porque tal como ha entendido la izquierda mexicana, NAFTA o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido en última instancia bueno para los tres países. Ha habido, como en todo acuerdo de este tipo comercial, altibajos, ha habido sectores que han sufrido más que otros, ha habido manufacturas que se han visto afectadas, pero en definitiva ha sido un buen acuerdo. Esto que es la continuidad con el filtro Trump, mediante el Congreso, cuidado, porque ahí efectivamente está el problema, en el Congreso y en los sindicatos, debería seguir para adelante, con la incógnita de las elecciones próximas, de las que ya hablaremos seguramente enseguida, pero sobre las que ha habido, en un segundo voy a decir una noticia interesante, en Arizona, en las primarias republicanas de Arizona. Para un escaño en el Senado, de los 3 contendientes ha ganado la republicana centrista. Ha derrotado al sheriff Arpaio, al sheriff del condado de Maricopa. A Joe Arpaio. A Joe Arpaio. Lo ha derrotado. Ha derrotado a su otra candidata que era de la derecha radical. Ha ganado una republicana centrista en Arizona. Atención a las elecciones del primer martes después del primer lunes de noviembre. Puede haber ahí algún indicio de cambio en los vientos de la política norteamericana y por lo tanto de la política global. El 6 de noviembre son. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Real Instituto Elcano en Madrid para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias José Manuel Calvo por haber estado aquí. Gracias a Luis Prado. Gracias a ti. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.